La salida de nuestro querido Jikook ya está tan cerca, a solo un día de distancia, y nuestros corazones laten con fuerza desbordante de emoción y felicidad. La idea de tener nuevamente a Jimin y Jungkook entre nosotros nos llena de luz, esperanza y una alegría que desborda cualquier explicación lógica. Han sido meses de espera, de amor contenido, de contar los días para este esperado reencuentro, y ahora, por fin, todo ese anhelo está por cumplirse. Pero junto con nuestra dicha, hay también quien los extrañarán profundamente: sus compañeros del ejército. Sí, aquellos hombres que compartieron con ellos días de entrenamiento, comidas, risas y momentos de camaradería sincera. Porque Jikook no solo brillan como ídolos, también brillan como seres humanos. Con su dulzura, su empatía, su honestidad y generosidad, se han ganado el amor y la admiración de quienes los rodean. Incluso en un entorno tan exigente y disciplinado como lo es el ejército. Se dice fácil, pero no lo es. Jimin y Jungkook han llevado a sus compañeros militares a cenar fuera casi todos los fines de semana, creando así un espacio de desahogo, de convivencia, de calor humano en medio de la rutina estricta. ¿Y quién haría eso más que ellos? ¿Quién pensaría tanto en el bienestar de los demás? Incluso mientras ellos mismos están lejos de su familia, lejos de su escenario, de sus fans, ese gesto tan generoso ha dejado huella. Ahora que se acerca su salida, los soldados se sienten tristes, nostálgicos, porque saben que este próximo fin de semana será la última cena juntos. El último momento compartido fuera de los muros de la base, riendo, conversando, sintiendo esa energía única que solo Jikook sabe ofrecer. Uno de los testimonios más conmovedores vino de alguien muy especial. Una persona que recibió la llamada de su sobrino, quien está cumpliendo el servicio en Yeongchon. Él, emocionado, no solía llamar, excepto para hablar de BTS. Pero últimamente lo hace con frecuencia, con entusiasmo, porque ha tenido la dicha de convivir con ellos, de compartir tiempo y espacio con dos seres que son puro amor. Él contó cómo sus compañeros están molestos, no por algo negativo, sino por la tristeza de que ya no podrán disfrutar más de esas salidas a comer deliciosa comida coreana todos los fines de semana. De esas escapadas que se sentían como vacaciones en medio del deber. Están desanimados porque saben que no volverán a vivir algo igual. Incluso mencionó cómo Jimin y Jungkook le mostraron los alrededores durante una de sus salidas, cómo lo animaron a disfrutar los pequeños eventos gratuitos que se celebraban en la zona, como si cada momento, cada instante compartido, valiera oro. Y es que nuestro Jikook tiene ese poder, el de transformar lo cotidiano en mágico, el de dejar huella en el corazón de todos los que los conocen. No solo han trabajado duro como artistas, también lo han hecho como soldados ejemplares, como compañeros invaluables, como amigos genuinos. Su paso por el ejército no será olvidado, no solo por ARMY, sino por todos esos soldados que aprendieron de ellos lo que significa la humildad, la fraternidad, la bondad verdadera. Pronto los tendremos de vuelta, pero también debemos ser conscientes del vacío que dejarán atrás, ese que solo ellos pudieron llenar con su calidez, su alegría y ese cariño que dan sin pedir nada a cambio. Gracias, Jikook, por ser como son, por amar con tanta fuerza, por dar sin límites, por hacer que incluso en el silencio del deber militar, la música es corazón a tantas vidas. Pero nuestro Jikook también sigue siendo profundamente agradecido con aquellos que estuvieron a su lado durante todo el proceso del servicio militar, aquellos que brindaron apoyo silencioso pero constante, aquellos que de una u otra manera hicieron que su estadía fuese más llevadera. Y lo más hermoso es que no se limitan a agradecer solo por lo que cada uno recibió personalmente, sino que también expresan gratitud por lo que se hizo por el otro. Ese es el tipo de conexión tan única, tan poderosa, tan íntima que existe entre Jimin y Jungkook.
Una conexión que va más allá de los gestos públicos, más allá de las palabras que puedan decirse en entrevistas o los momentos compartidos ante cámaras. Es algo que se siente, que se transmite, que se manifiesta con cada pequeño detalle, como ese autógrafo de Jimin, dedicado a alguien que estuvo cerca de Jungkook mientras él mismo no estaba presente físicamente. Estoy realmente agradecido de que hayas cuidado tan bien de mi Dongsang Jungkooki. Solo una frase, pero cargada de significado, de afecto, de ternura, de esa lealtad absoluta que ha definido su vínculo desde siempre. Jimin no solo agradece por cortesía, agradece desde el alma, porque sabe lo importante que fue para él saber que alguien estaba ahí junto a Jungkook, cuidándolo, acompañándolo. Y esa acción, ese reconocimiento, habla no solo de la devoción que siente, sino también de la manera en la que ha vivido todo este proceso, con un corazón atento no solo a su propia experiencia, sino a cada paso, cada emoción, cada necesidad del otro. Durante todo este tiempo, Jimin y Jungkook se han protegido con una discreción y profundidad que trasciende todo. No han necesitado grandes declaraciones ni exhibiciones forzadas. Se han acompañado en silencio, se han buscado en medio del deber, se han cuidado como quien cuida algo sagrado. El uno ha estado siempre pendiente del bienestar del otro, incluso en la distancia, incluso sin poder hablar con frecuencia. Cada gesto, cada testimonio que ha salido a la luz, revela que no hay límites en su complicidad, que lo suyo va más allá de lo evidente, que cuando uno sonríe, el otro también, que cuando uno se esfuerza, el otro lo apoya desde la sombra. Que incluso en medio de una rutina militar exigente, encontraron la manera de seguir conectados, de seguir presentes, de seguir siendo ese refugio mutuo que nunca ha cambiado. Jimin no solo ha agradecido a quienes lo acompañaron a él, ha agradecido con una delicadeza inquebrantable a quienes estuvieron cerca de Jungkook. Porque sabe lo mucho que significa él en su vida, porque sabe que cuando Jungkook está bien, su propia alma también está en paz. Esa reciprocidad tan genuina, esa sensibilidad tan intensa, es la que hace que todo lo relacionado con ellos se sienta distinto, auténtico, profundo. Y Jungkook, por su parte, no ha dejado de reconocer la fuerza, la calidez, la estabilidad que ha encontrado en Jimin desde el primer día. Ha sido él quien ha estado cuando más lo necesitaba, quien lo ha sostenido en momentos donde pocos sabían lo que realmente pasaba. Por eso, no sorprende que incluso durante la etapa más dura del servicio militar, hayan seguido siendo ese ancla silenciosa del otro. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden transformarse, pero hay lazos que son irrompibles. Hay vínculos que desafían la distancia, el tiempo, las palabras. Y lo que une a Jimin y Jungkook es precisamente eso, una conexión que no necesita explicarse porque se siente en lo más profundo. En el gesto de un autógrafo, en una frase escrita con el corazón, en la preocupación constante, en la gratitud expresada, no solo hacia quien los apoya, sino hacia quien cuida al otro. Porque cuando uno de ellos es amado, el otro también lo siente. Porque lo suyo no es solo cercanía, es entrega, es cariño transformado en acción, es amor que se manifiesta en cada detalle. Y esa es quizás la prueba más hermosa de todo lo que son, dos almas que nunca han dejado de estar atentas a la luz del otro, incluso en los momentos más silenciosos. El estilista Park Nae-ju, quien ha sido parte esencial en la evolución visual de BTS desde sus inicios, mencionó con profunda emoción a Jungkook en una reciente entrevista para una revista, recordando momentos íntimos y llenos de significado que marcaron su trayectoria junto a él y al resto del grupo. Entre sus palabras, se desliza un cariño genuino, casi paternal, hacia quienes ya no son solo ídolos frente a su espejo de trabajo, sino parte vital de su historia personal y emocional. La última cita fue una sesión de fotos con Usher.
Es común que los hombres coreanos se corten el pelo 2 o 3 días antes de alistarse, pero Jungkook dijo de repente que quería cortárselo ahora, porque su agenda había terminado. Nunca pensé que se lo cortaría en ese momento. En esa frase aparentemente simple, se encierra un torbellino de emociones. La espontaneidad de Jungkook, su decisión firme, su madurez al enfrentar esa etapa, descolocó incluso a quienes lo conocen desde sus días más jóvenes. Para Park Na-gyu, no fue solo un corte de cabello, fue un adiós silencioso, un símbolo del cierre de un capítulo glorioso y el comienzo de otro completamente distinto. No era solo una máquina pasando por su cabeza, era la realidad haciéndose tangible, era el tiempo avanzando, era ese instante inevitable en que uno se da cuenta de que el niño que conoció ha crecido. Y fue en ese momento cuando las lágrimas brotaron, porque no era simplemente un estilista haciendo su trabajo, era alguien que ha compartido años de historia, vuelos de madrugada, risas detrás del escenario, nervios antes de cada comeback, silencios cargados de complicidad. Park Na-gyu no solo dio forma a los estilos icónicos de BTS, fue testigo de su transformación, de sus luchas, de su evolución. Por eso, cuando su mano sostuvo la máquina de afeitar frente a Jungkook, no vio solo al artista, vio al muchacho que había crecido frente a sus ojos. Vio a ese joven que se había convertido en un símbolo mundial, pero que seguía teniendo la misma mirada honesta de siempre. He trabajado con los miembros de BTS desde antes de su debut, viajando con ellos para producir álbumes, charlando y comiendo juntos. Se han convertido más en familia y hermanos menores que simples artistas, así que recuerdo haberme emocionado mucho. Ese testimonio no es simplemente una anécdota, es una confesión desde el corazón. Es la prueba de que BTS no solo ha dejado una huella en el mundo, sino también en cada persona que los ha acompañado de cerca, en cada alma que ha compartido su esfuerzo diario, su vulnerabilidad, su crecimiento. Para Park Na-gyu, cada uno de ellos es mucho más que una celebridad, son parte de su historia, son como sangre elegida. Y Jungkook, en especial, representa ese equilibrio perfecto entre la dulzura de un hermano menor y la grandeza silenciosa de alguien que siempre se exigió más a sí mismo. Por eso lloró, no por debilidad, sino por amor, por ese tipo de conexión que se construye con el tiempo, con el respeto, con la gratitud compartida. Porque despedirse de Jungkook por un tiempo, al pasarle la máquina por el cabello, fue como soltar una parte de sí mismo. Fue sentir que el tiempo había pasado demasiado rápido. Que aquel chico que se reía tímidamente frente al espejo, ahora se despedía con madurez, firmeza y ternura. Y en ese momento, entre tijeras y lágrimas, quedó sellada una verdad. Jungkook no solo deja huella con su voz, su danza o su presencia en el escenario, también lo hace en el alma de quienes lo conocen de verdad, como lo hizo una vez más con Park Na-gyu.